Buenas noches, mi nombre es Marcela Díaz, mi compañero es Camilo Torres. Nosotros estamos aquí presentes para exponerles el día de hoy en esta ponencia el tema de reconocimiento facial versus detección de rostros. Lo que queremos abarcar es como esta diferencia que se existen entre estos dos términos, que normalmente se utilizan muy a la ligera y las personas utilizan tanto uno para el otro, siempre para referirse de pronto al concepto que ellos tienen como igual, pero pues en realidad sí hay ciertas diferencias. Nosotros queremos abordar este tema por la misma razón que mi compañero lo comenta, y es por el tema en la que la gente o las personas no conocen la diferencia y lo ven más como una similitud o como el mismo término de hacer un reconocimiento facial a detectar un rostro, cuando es un concepto errado que se maneja sobre estos dos términos. Adicional, que la seguridad y sobre todo temas como muy de privacidad llegan a tocarse en el reconocimiento y pues no se tienen en cuenta al momento de pronto de hacer actividades o de pronto de aceptar términos y condiciones de cualquier sistema o aplicación que estén utilizando. Entonces vamos a comenzar con la presentación y el primer tema que vamos a tocar es el reconocimiento. Entonces, en el reconocimiento facial, es importante tener en cuenta que estos dos conceptos, tanto la detección como el reconocimiento facial, van muy aplicados a la inteligencia artificial. Al ir muy aplicados a la inteligencia artificial, esto requiere de un software. Esto va muy aplicado a la generación de lo que nosotros como ingenieros de sistema llamamos código, ¿sí? Y digamos que es un código que se hace por medio de personas, por lo cual no tiene una garantía del 100%, no tiene, digamos que por decirlo así, una ejecución o una eficiencia del 100%, a pesar de que el reconocimiento facial tiene un porcentaje muy importante, casi que el 90 o el 95%, digamos, de hacer un reconocimiento, a lo que llamamos un reconocimiento de rostro, un reconocimiento facial. Sin embargo, no es de 100%, porque igual es un código que se basa bajo ciertas características, y al no tener alguna de estas características, pues él no va a hacer la ejecución debida para lo que está programado. Entonces, como vemos aquí en la presentación, el reconocimiento, digamos que la finalidad es identificar una persona. Aquí es cuando venimos que este término de reconocimiento, de identificación, se asemeja mucho a nuestra percepción normalmente cuando nosotros vemos a una persona y sabemos que es esa persona, vemos las características faciales, vemos que son personas que ya conocemos y reconocemos por todas sus aspectos, por todas sus similitudes que tengan, por cualquier cosa que tengan en la cara, nosotros ya sabemos que es una persona, y esto es a lo que queremos llegar con estas aplicaciones o con este código de reconocimiento, de que el computador pueda saber igual que un humano a reconocer este tipo de personas. Como mi compañero lo menciona, pues al estar basado en unas características faciales, esto tiene su implementación también por medio de una base de datos, ¿sí? O sea, no es, para decirlo en términos más sencillos, no es que se programe hacer un reconocimiento de rostro, un reconocimiento facial, y una cámara identifique y ya sepa que es Camilo Torres. Eso no va a pasar. Eso se basa en una base de datos, la cual le pueda suministrar a ese software o a ese código el decirle que esa persona que está teniendo en pantalla o que está visualizando con el lente de la cámara es Camilo Torres. Aquí hacemos una comparación sobre una base de datos que ya tengamos, como dice mi compañera. Esa base de datos se tiene que preconstruir, pues muchas imágenes, fotos que tengamos sobre las personas, y finalmente lo que va a hacer el programa es hacer una comparación de lo que está tomando en estos momentos en vida real con esas características o esos números, que en realidad en la base de datos se van a almacenar los números de las características de personas que hayan. Las aplicaciones que se tienen normalmente en este reconocimiento son de seguridad. Sistemas de seguridad normalmente los abarcan o los abordan para facilitar de pronto la identificación de personas, la identificación en multitudes. Cuando hay eventos grandes también se suele utilizar reconocimiento facial para cualquier tipo de
de percance que se presente, esto puede ayudar. Etiquetas automáticas, como en muchas aplicaciones y en muchas redes ahorita se utilizan, cuando se etiqueta automáticamente una persona o se identifica, pues aquí se está haciendo uso de este reconocimiento. Y en general en gestión de multimedia, para mucha identificación o inclusive en estos momentos que se habla tanto de videojuegos de realidad virtual y eso, se puede realizar este reconocimiento facial. Como mi compañero lo dice, la parte de sistema de seguridad, para lo que lo usan para el reconocimiento de rostros, aplica mucho de pronto lo que hablábamos de si algo pasa o altera esas características que tiene ese código, no se va a ejecutar o no va a ser fiable en un 100%. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que no va a ser fiable en un 100%, es decir, en sistemas de seguridad, por decir un FBI o un seguimiento que hacen a una persona, que lo capturan desde diferentes cámaras para tener ese reconocimiento facial, por lo general este tipo de personas o este tipo, por decirlo así, de delincuentes, saben que este tipo de estructuras o este tipo de aplicaciones tiene ciertas brechas por las cuales ellos pueden entrar a quebrarlas, y es como de pronto cambiarse algo en el rostro o no sé, usar bufanda, usar lentes, usar algo que altere este algoritmo para que no puedan ser reconocidos. Bueno, ahora vamos al siguiente tema o al siguiente término, que es ya la detección de rostros, que es el siguiente término que vamos pues, a utilizar, a ver para hacer esa comparación de términos. La detección de rostros o la detección facial va a una detección como muy básica, muy amplia de todo lo que se relaciona con un rostro humano. Entonces digamos que eso se asemeja mucho a las figuras, ¿no? A las figuras geométricas. Cuando nosotros estamos viendo una figura geométrica, estamos reconociendo por los bordes que tiene, por las puntas que tiene, bueno, por muchas características dependiendo de la forma geométrica. Esta detección funciona igual. Se puede realizar por muchos métodos, bordes, detección de bordes, reconocimiento, si de pronto la similitud que hay en cada punto de nuestra cara permite identificar estos rostros. Entonces, como dice mi compañero, la detección de rostros, para hacer claridad en el tema, va más enfocada a detectar que hay un rostro, más no quiere decir que vaya a detectar quién es ese rostro. Y ahí es donde entramos a entender la diferencia entre la detección facial y el reconocimiento facial. Entonces, detecta que hay un rostro, 1, 2, 3, 100 rostros, más no detecta que ese rostro es de Camilo Torres y de Marcela Díaz, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos que el punto de detección facial es reconocer que hay rostros, más no reconocer de quiénes son. Esto es algo que aplicamos a diario en las cámaras. Hoy en día las fotos de los tomadas por celular es más común que incluso tomarlas por una misma cámara, y ya todo esto viene aplicado a hacer una detección de rostro. De pronto cuando activamos, bien sea por la sonrisa, que nosotros decimos que tome una cámara cuando reconozca la sonrisa o cuando reconozca un movimiento o cuando reconozca el rostro. Incluso Facebook lo utiliza de pronto para el reconocimiento de las etiquetas, ese tipo de cosas. O sea, identifica cuántos rostros hay en la foto, ¿sí? Más no quiere decir que identifique quiénes son. Entonces esto es una aplicación que nosotros utilizamos casi que a diario y es muy común entre las personas utilizar, aunque las personas de pronto no sepan cómo funciona este tipo, digamos, de software, pero pues es una de las aplicaciones que tenemos hoy en día más utilizadas. Esta detección, a comparación de pronto del reconocimiento, no utiliza como tal una base de datos propiamente de las personas que estén en ello, sino la detección se realiza a base de un conocimiento sobre apariencias. Entonces se le tiene que enseñar al programa, se hace con un proceso, pues hay muchos métodos para realizar esto, pero entonces se hace como un preconocimiento cargando imágenes de rostros, cómo se ven los rostros, qué aspecto tienen los rostros, qué características fundamentales tienen estos rostros. Y aquí vemos que de pronto se parece un poco inicialmente con el reconocimiento facial, pues porque tienen unas bases iguales. Para reconocer un rostro primero se tiene que detectar que es un rostro.
y es ese punto en el que avanza un poco el reconocimiento facial, pero la detección en realidad solo llega hasta saber que hay una persona, que hay un rostro que está enfrente de pronto de la cámara o del dispositivo de multimedia. Normalmente, como me lo mencionaba mi compañera, las áreas o en las aplicaciones en donde más se ve la detección de rostro es en las fotografías, cuando se detecta. Últimamente, pues para tarjetas de identificación, si nosotros vamos a sacar un pase de conducción, una tarjeta de identificación, muchas veces cuando vamos a escanear o vamos a subir el documento en algún lado, estos van a detectar que sea un rostro. No necesariamente significa que vamos a subir la identificación y ya una vez vas a ver quién es Camilo Torres, sino que desde que se detecte un rostro y se detecte una estructura de tarjeta de identificación, pues va a saber que es correcta o que no. Ahora vamos al siguiente tema, que va a ser un poco más sobre las afectaciones que tiene y vamos a ver un poco las similitudes que hay entre los dos. Entonces, los dos en realidad tienen la afectación de la iluminación, es decir, a oscuras no va a identificar absolutamente nada, por ejemplo, porque no tiene, no tiene una imagen para capturar, no tiene de dónde tomar la información, bien sea para la detección o bien sea para el reconocimiento de rostros. Para la detección, porque la detección se basa en rasgos como si hay ojos, si hay dientes, ¿sí? La detección de un rostro se basa mucho en ese tipo de características. Y pues el reconocimiento de rostros, adicional de basarse en ese tipo de características, pues se basa en características mucho más específicas y particulares. Y pues el tema de la iluminación es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. Por eso la mayoría, digamos, que de cámaras que funcionan en el mundo, por decirlo así, funcionan y operan en el día, porque pues igual con la luz del día es mucho más fácil hacer este tipo de implementaciones. No quiere decir que al interior de un lugar no se pueda hacer, pues porque también con la luz artificial esto se puede hacer, pero al haber escasez de luz, digamos que la eficiencia de este tipo de software disminuye mucho. La posición es otro factor que va a influir en los dos términos. Digamos que hasta aquí vamos viendo como la similitud, porque cabe aclarar que para la identificación se tiene que hacer una detección. Entonces este término va a ir embebido dentro de la identificación, pero pues llega hasta un límite. Entonces la posición del rostro también influye en las dos, porque pues el ángulo normalmente de cada rostro, si es diferente, va a tener ciertas características que de pronto se vean o no se vean. La posición normalmente, por estudios, tiene un rango de 20 grados de la cara por todos los, los lados de la cara. Es reconocible hasta 20 grados. Un poco más allá empieza a bajar como el porcentaje de identificación que va a tener y pues puede haber fallos o puede haber errores. Igual aquí ya empezamos a ver como las diferencias que hay entre los dos términos, que en la identificación afectan el cambio de aspecto. Un factor muy importante que puede afectar a esta identificación es de pronto el envejecimiento. El envejecimiento es algo natural y que va a cambiar los rostros de todas las personas. Muchas veces hay personas que van a ser irreconocibles, y aunque a estos tiempos hay algoritmos que existen, que se han creado para mejorar un poco esta eficacia, sigue siendo un factor que cambia y altera mucho la identificación facial. Como lo dice mi compañero, el envejecimiento, al ser uno, digamos, de estos factores, si bien hay algoritmos, como él lo menciona, que están hoy diseñados para captar el rostro de una persona e identificar cómo se vería en un futuro, cómo se vería al transcurso de los años, cómo se ve cuando estaría, digamos, en esa etapa de la tercera edad. No, este tipo de algoritmos no son garantizados al 100%. Es por esto que el envejecimiento es una brecha, digamos que, o digamos que una brecha y una falencia que puede llegar a presentar este tipo de algoritmos de reconocimiento, porque pues no va a ser fiable. Si actualmente no lo es al 100%, el envejecimiento pues perjudica mucho más este porcentaje de fiabilidad. Al igual que el cambio de aspecto, si una persona se opera la nariz, o sea, hay muchos rasgos que influyen, por no decir que todos, para que se reconozca una persona. Nosotros lo hacemos así.
Aunque no lo sepamos, nosotros reconocemos a una persona por sus rasgos. Si una persona se opera la nariz, se cambia de alguna manera, si a nosotros como personas nos queda difícil hacer un reconocimiento, pues a un algoritmo que está programado bajo unas estructuras específicas, bajo una base de datos, si una persona se opera la nariz, no sé, se hace acá cirugía para reducir papada o ese tipo de cosas, o se modifican el mentón, los labios, muchas cirugías estéticas que hay actualmente, pues son personas que en realidad este algoritmo no las va a identificar. Ahora, la detección puede tener como ciertos aspectos de esos mismos cambios, pero sobresale mucho los elementos que hayan adicionales. Cuando se va a reconocer en la detección, cuando hay elementos adicionales, de pronto lentes, gafas, si tiene una gorra, si no tiene, esto va a influir en la detección y es una de las afectaciones que tiene la detección de rostros. Y las caras sobrepuestas también es una afectación importante. Muchas veces si una cara está mucho más visible, está mucho más adelante, está mejor definida, puede que otras caras no se detecten por esto. Entonces digamos que estas afectaciones hay que tenerlas en cuenta como en este término. Igual, ahorita que estamos en tema de todo este auge que ha sido la pandemia y todo el tema, digamos, que ha generado a nivel mundial, este tipo de inteligencia artificial se ve muy afectada por el tema de que hoy en día todos, absolutamente todos, un 99% de las personas que salimos a la calle estamos con tapabocas, otras personas están con careta, otras personas están con gorra y careta, otras personas están con tapabocas y con gafas, y pues esto hace que definitivamente hacer este tipo de implementaciones sea mucho más complejo, mucho más difícil y casi que reducido completamente, pues porque este tipo de algoritmos se vuelven, digamos que difíciles de aplicar, por ejemplo en las calles cuando las personas estamos en estos momentos ya tan cubiertas en el rostro. Listo, ahora vamos con el punto más importante en el que queremos como enfatizar, y es la seguridad. Si bien es cierto que los dos términos tienen ciertas diferencias, a pesar de que la detección es una parte fundamental del reconocimiento, la seguridad es como la barrera en donde separa las dos, y hay mucha discusión en el que qué se debería hacer y qué no se debería hacer. Digamos que la seguridad es un aspecto fundamental y en el transcurso del tiempo ha cambiado mucho. La seguridad pues no es igual que antes. Ahorita la tecnología ha avanzado mucho, la era digital que tienen todas las personas en estos momentos, casi que ninguna persona puede vivir o que coexistir socialmente sin un dispositivo electrónico, y esto ha llevado a que todo avance y que la seguridad se vea como comprometida en muchas bases de esta tecnología. Bueno, como bien lo dice mi compañero, y hoy en día encontrar cantidad de fotos e imágenes en, digamos que aplicaciones como Instagram, como Tinder, como Facebook, como Telegram, incluso el mismo WhatsApp, digamos, es mucho más utilizado en estos momentos. Anteriormente este tipo de cosas no se veían, no pasaban. Antes del 2008, 2009, Facebook no existía, no había, digamos que este tipo de redes sociales donde las personas pudieran hacer tan público su rostro y su imagen. Y pues esto también tiene, como lo dice mi compañero, una brecha de seguridad muy grande, y es que a nosotros no nos garantiza que una persona no va a descargar nuestra imagen, no la va a subir a alguna red social, de pronto un perfil falso para hacer, digamos, algún tipo de fechorías, exagerando un poco nuestra foto vaya a resultar en el FBI por medio de ese perfil falso, porque pues son casos que pueden pasar. De hoy en día nos exponemos mucho haciéndonos muy públicos a nosotros mismos, pues nuestra propia imagen y hasta en la imagen de nuestra familia. Y es muy importante tocar el tema sobre redes sociales porque Facebook es una de las empresas que más fotos tiene. Prácticamente se puede decir que Facebook tiene una base de datos de fotos más grande que el FBI, más grande que la Interpol. Tiene muchísimos millones de fotos que se pueden utilizar pues para reconocer, para identificar estas personas o estas caras.
hay muchas opiniones muy controversivas, porque si bien es cierto, se han atendido muchas demandas hacia Facebook desde que se implementó el reconocimiento facial. Sin embargo, es muy cierto que cuando una persona accede, cuando una persona crea una cuenta y accede a los términos y servicios que estas aplicaciones o estos servicios ofrecen, ya se les está dando cierto derecho indirectamente. Normalmente los derechos, muchas personas no leen los servicios, los derechos, los términos de condiciones, y pues esto, si bien es cierto, en estas épocas mucha gente no le gusta leer o no les interesa, sino solo les interesa usar. Si tú quieres estar en Facebook y quieres encontrar a tus amigos, tú le das a aceptar, pero a costo de qué riesgo, que de pronto tú subiendo una foto te van a almacenar, te van a arriesgar la seguridad, a pesar de que Facebook no coloque esta información públicamente o ellos tengan su seguridad. Siempre va a haber una brecha, siempre van a haber personas que puedan obtener información, ya sea desde una foto, ya sea desde cierto contenido, y esto se utiliza mucho para hacer hostigaciones, para hacer fraudes, para muchas cosas que las personas utilizan, pues como la privacidad de la persona. Dejar de lado, obviamente, la opinión de las personas pues que avanzan en estos temas, porque lo hacen para un bien, porque una herramienta se puede utilizar tanto para mal como para bien, y hay pros, no todo es malo. La identificación puede ayudar en la trata de personas, en la delincuencia, en muchas cosas si se utiliza bien y obviamente si la maneja la persona que debe ser. Entonces, pues tenemos los dos puntos de vista, pero en nosotros mismos queda cómo se debe utilizar y hasta dónde podemos llegar con la seguridad personal. Bueno, ya este es el tema con el cual cerramos, el de seguridad y redes sociales. Esperamos haber aclarado, digamos, este tipo de conceptos, que ahora sea parte, digamos, de los términos que ustedes y esperamos tengan, digamos, con lo que hemos hablado, un poco más de cuidado, un poco más de tacto con el tema del uso de las redes sociales, qué personas estamos aceptando, o sea, ante qué tipo de redes sociales y ante qué personas estamos exponiendo nuestra imagen, por decirlo así, digamos que puede ser utilizada para cosas perjudiciales para nosotros mismos o nuestras familias. Entonces es un poco como llamar a ese sentido de conciencia que tenemos de alguna u otra manera, pues para reducir o mitigar que nos pueda pasar, digamos, algún tipo de estas fechorías, pues porque en realidad no estamos exentos. Pues en realidad para nosotros era muy importante exponer el tema de la detección de rostros y la parte de reconocimiento. En estos momentos estamos, digamos que, en el tema de una profundización que es visión computacional, y este tema toma mucha importancia y se vuelve, digamos que, con más claridad al ver de pronto este tipo de aplicaciones que hay para, digamos que, tener todas estas implementaciones que de hoy en día la inteligencia artificial avanza mucho, y posiblemente este tipo de cosas avancen mucho más en el futuro, como en los robots, cuando reconozcan personas, cuando lo puedan hacer, seguramente lo harán por este tipo de algoritmos que estén mucho más avanzados. Y eso es todo lo que queríamos presentar. Muchísimas gracias.